Buenas tardes y tengan un bendecido sábado. Esta tarde vamos a estudiar la lección 11 de Efesios. Y hay un problema acá y por la pantalla se me está apagando, pero no sé por qué. Bueno, y el título de nuestra lección es Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Es un título medio raro. O sea, practiquemos la lealtad suprema a Cristo, o seamos leales a Cristo, sería más sencillo. Ahora, pero la verdadera lealtad a Cristo solo podemos llegar a tenerla si cumplimos el nuevo mandamiento que Él nos dio. Ahora, ¿qué hace un siervo fiel? Es leal a su Señor, y si su Señor le dio una orden, un mandamiento, como Jesús anunció que iban a ser los siervos fieles en el tiempo del fin, Mateo 24, ¿qué mandamiento le dio Jesús a todos sus siervos, a todos sus discípulos? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, cuando un siervo de Cristo, un hermano de Jesús, un seguidor de Jesús, puede llegar a amar a otros, a sus hermanos, como Jesús nos amó, entonces ahí realmente está demostrando que es leal a Jesús. Y Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Ahora, ese amor no lo tenían los discípulos ni lo tiene el ángel de la Odisea. Entonces, el practicar la verdadera lealtad a Jesús es amar como Jesús amó. Porque es la única forma de ser verdaderos testigos. Pues Jesús fue claro, en esto conocerán todos que sois mis testigos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Qué amor? El amor que Dios prometió derramar en nuestros corazones. Ahora, por eso, esta lealtad no se puede practicar ni se logra con la práctica. O sea, yo no puedo practicar amar y practicando voy a llegar a amar. No la puede lograr por sí mismo un árbol malo, como dijo Jesús. No puede el árbol malo. Tampoco podemos ser leales a Cristo si no lo conocemos, si no conocemos la verdad, si aún no recuperamos el conocimiento de la verdad echada por tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuál es el verdadero Jesús. Entonces, ¿a qué Jesús somos leales? ¿A qué Jesús es leal el ángel de la Odisea? El verdadero Jesús le dice que está afuera, y el ángel de la Odisea cree que lo conoce. ¿Cuál es el verdadero Jesús? ¿El que es la puerta estrecha o el que es la puerta ancha? ¿El que es el camino angosto que lleva a la vida o el camino espacioso que lleva a la perdición? Entonces, hablar de lealtad a una persona sin conocerla no tiene sentido. Entonces, como Dios le mostró al pueblo adventista, tenía que buscar hasta encontrar la verdad. Y recién ahí podría empezar a ser leal a Jesús. Y el ser leales a Cristo es el fruto del Espíritu de los hijos de Dios, que, gracias al poder de Dios, siguen las pisadas de Jesús en el camino angosto que lleva a la vida. O sea, siguen a su Maestro. El camino que está ¿dónde? En el reino y el templo de Jehová. Porque no está en este mundo, como Dios le mostró a Juan en su primera visión. Hasta llegar a ser puestos en la mesa de los panes de la proposición de Dios a su pueblo. Porque el santuario es un camino, como dice el autor de Hebreos, el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió, para que nosotros pudiéramos salir del atrio, donde estaban los esclavos del pecado, donde Él murió tomando nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos tomar el lugar de Él dentro del templo de Dios, para que pudiéramos justamente ser lavados en agua limpia y vestidos de vestiduras blancas, entrar a la casa de Dios por la puerta abierta, que ya está abierta, y va a estar abierta hasta que se cierre. Entonces, la verdadera persona, el verdadero cristiano que es leal a Cristo, es el que está recorriendo el camino angosto que lleva a la vida, no los que están en el atrio. Porque nosotros sabemos que la bestia y el falso profeta se llaman cristianos. Pero ¿a qué Cristo le prepara el camino? ¿A qué Cristo adora? ¿A qué Cristo son leales? Y ese es un tema muy delicado. Para eso Dios llamó al pueblo adventista, para que recuperara el conocimiento de la verdad y pudiera explicarle a quién, a sus hermanos, a nuestros hermanos que están en medio de la gran Babilonia, cuál es la verdad echada por tierra. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, por testimonio, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no es esperar la segunda venida.
es preparar el camino. Tenemos que predicar el verdadero evangelio. Y para eso tendríamos que recuperar el conocimiento del verdadero evangelio, de la verdad. Y de cuál es la puerta estrecha, cuál es el camino angosto que lleva a la vida. Y entender cuál es la obra de Jesús en el santuario, cuál es el continuo y la expiación. Y ser parte justamente de esa obra. Ahora, los miembros de la iglesia primitiva eran leales a Cristo realmente. Pero no sucede lo mismo con el ángel de la Odisea, que está donde, en el atrio, junto a los gentiles, como Dios lo anunció. Pero, como Dios también lo anunció, lo que sucedía en la iglesia primitiva tiene que pasar con el pueblo adventista, y va a pasar, es parte de la palabra profética más segura. O sea, Jesús va a tener siervos fieles, leales a Él, en medio del pueblo adventista. Como dice la profecía de Isaías, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Ahora, el antitipo de esto, ¿cuál es? La mesa de los panes de la profesión, es la iglesia triunfante, la nueva Jerusalén. Va a haber un pueblo que va a ser parte del templo de Dios, columna del templo de Dios y parte de la ciudad de Dios. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todos, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga. ¿Dónde estaría el ángel de la Odisea? Como dice la profecía de Ezequiel 8, en el atrio, dándole la espalda al templo de Jehová, frente al altar del sacrificio, y adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Y ahí el pueblo de Dios oiría a sus espaldas, palabra que diga, este es el camino, andad por él. Ese es el mensaje de Elías, que predicaría no solamente cuál es la verdad acerca de Dios, sino cuál es el camino. El evangelio del reino de Dios, acá está el camino. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, y esta es palabra profética de Dios, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. O sea, dejarás de adorarlas. ¿Por qué? Porque toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia y estaría adorando al dragón. ¿Adorando a qué? A imágenes. A la imagen de la bestia, la abominación desoladora. Y entonces, cuando ese pueblo se volviera a él, como ocurrió en el tiempo de Elías, dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y ahí empezaría a ser sembrada y a germinar nuevamente la semilla del reino. ¿Ahora dónde? En el campo del Padre Familia, en la iglesia remanente, en el corazón de los adventistas del séptimo día. Y en los versículos que estudiamos esta semana, o sea, los primeros versículos de Efesios 6, Pablo le sigue hablando a los verdaderos cristianos que, después de haber sido redimidos con la sangre del Cordero, después de haber entrado en el lugar santuario de Dios, de haber nacido de Dios y de que Dios empezara a derramar su amor en sus corazones, escribiendo su ley en sus mentes y en sus corazones, para que su gloria volviera a verse en ellos, habían empezado a andar en amor. Estaban unidos en amor. Estaban unidos por el amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Por supuesto, Pablo no estaba hablando al ángel de la Odisea. No estaba hablándole al pueblo de Dios que ahora está en medio de la Gran Babilonia engañado. Está hablándole a los miembros de la iglesia primitiva que conocían la verdad. Padre justo, ¿no? Oró Jesús, Juan 17, 25 al 26. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y ese conocimiento tiene que ver como los entendidos que conocían a Dios. ¿Por qué? Porque conocían lo que Dios tiene escrito en la mente y el corazón. Yo te he conocido, porque Jesús tenía en su mente y en su corazón la ley de Dios. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, tu carácter, y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? ¿Para qué murió Jesús donde nosotros teníamos que morir? Para que nosotros pudiéramos vivir en el lugar de Él y para que el amor con que Dios lo amó a Él esté ¿dónde? En nosotros. Y Jesús en nosotros. Porque esa es la única forma de ser leales a Cristo, de ser de Cristo. Y por eso Juan en 1 Juan 3, 1 y 14 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no
no nos conoce porque no le conoció a Él. Y termina diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Ahora, ¿podían vivir en amor? Sí. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y como dice Pablo en Romanos 5:5, que una vez justificados pues por la fe, lavados en la fuente de agua pura y vestidos con vestiduras blancas, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la gloria que tiene que verse en el pueblo adventista. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, ¿por qué? Será saciado. Entonces, Pablo está hablándole a los verdaderos cristianos y, por supuesto, nos habla a nosotros. Pero el ángel de la Odisea cree que vive como los verdaderos cristianos, pero no es así. Tiene que darse cuenta que no. Por eso Jesús le dice que es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo. O sea, no tiene lo que tenía la iglesia primitiva, no tiene el amor de Dios. El amor de Dios no ha sido derramado en el corazón del ángel de la Odisea, todavía. Pero Dios quiere derramar. Entonces vamos a ver, justamente teniendo en cuenta el contexto de las palabras de Pablo, cuáles son las amonestaciones de Pablo a los hijos y a los padres cristianos. Como las palabras de Pablo en Efesios 5, 21 al 33, que estudiamos la semana pasada, las palabras de Pablo en Efesios 6, 1 al 9 deben entenderse en este contexto. Pablo dirigía sus palabras a los hijos de Dios, que estaban empezando a tener el amor de Dios en sus corazones. Les habla a los verdaderos cristianos, a los que realmente eran leales a Cristo. Y acuérdense que empezamos con estas palabras, Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esas palabras abarcan también el capítulo 6. A los padres y a los hijos. ¿Y a quién? Y vamos a ver después a los siervos o a los esclavos y a los amos, que son cristianos. ¿Por qué? Porque en la iglesia cristiana todos tenemos que ser como Jesús. Y Jesús es lo contrario al príncipe de este mundo, que quiso someter y quiere someternos a nosotros. Jesús, ¿qué dijo? Vine para servir. Entonces, los padres tienen que ver a sus hijos y a los hijos a los padres del mismo modo. Los padres cristianos y los hijos cristianos. Y estas palabras que vimos se aplican a ambos esposos, porque ambos esposos cristianos tienen que someterse a su cónyuge, no buscar dominarlo, porque tienen que superar lo que hace el pecado, que el pecado hace que una persona quiera someter a la otra. Pero los cónyuges cristianos no tienen que pasar eso. También se aplican a todos los que siguen el ejemplo de Jesús de servir y no ser servidos. Y se aplican a los ejemplos que vamos a ver en Efesios 6, 1 al 9, empezando por los hijos cristianos. Y estas son las palabras de Pablo, que son sencillas, no hay mucho secreto. ¿Qué dice él? Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué agrega en el Señor? Porque nuestra primera obediencia tiene que ser ¿a quién? A Dios. Ahora, pero si nuestros padres son cristianos y están sujetos a Cristo, están sujetos a Dios y siguen el camino que tienen que seguir, y los hijos tienen que seguirlos. Es como la esposa que está sujeta a su marido que está sujeto a Cristo. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y cita el mandamiento, el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa honrar al padre y a la madre? Significa amarlo, porque los mandamientos de la ley de Dios se cumplen cuando amamos, y obedecerlos. Y justamente, como honramos a Dios, honramos a nuestros padres, sí, los amamos y seguimos sus consejos y nos sometemos a ellos en ese sentido, con amor.
y andamos en relación, nuestra relación con ellos es de amor, para que nos vaya bien. Ahora, y el mandamiento de Dios, como encontramos en el quinto mandamiento, no es relativo. No es relativo a cómo son nuestros padres, porque todos son pecadores. Tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestras madres, como son. Porque sin el padre que tuvimos y la madre que tuvimos, no existiríamos. Somos lo que somos por los padres que tenemos. Y tenemos que honrarlos. ¿Cómo son? Porque ellos nos dieron lo que tenían. Y honrándolos, los amamos. Y para que nos vaya bien. Y seamos de larga vida sobre la tierra, pues es la promesa de Dios. Y esta es la aplicación directa del quinto mandamiento a la ley de Dios, y es el fruto de amar a los padres con el amor que Dios estaba derramando en los corazones de los hijos. Ahora, ¿qué hijo cristiano que había nacido de Dios no honraba a Dios? Y no honraba a sus padres, ninguno. Como dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y como en el caso de las esposas que debían estar sujetas a sus esposos, esta obediencia a los padres debía ser, como dice Pablo, en el Señor. Dado que si los padres se apartaban del camino del Señor, su primera lealtad siempre debía ser a Dios. Pero nunca debían dejar de honrar a sus padres. Nunca tendrían que dejar de amarlos. Pero nuestra responsabilidad respecto a Dios es individual. Y a los padres les dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque un padre tiene una responsabilidad, tiene que educar a sus hijos, tiene que corregirlos. Cuando se desvían, tiene que corregirlos, pero con amor, no provocándolos a ira. Y eso es importante. El que corrige con amor no provoca ira. Y dice Pablo, si no, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿no? Con el amor de Dios, y guiándolos a conocer a Dios y a seguir a Dios, porque esa es la verdadera educación. El conocimiento, el verdadero conocimiento de Dios es la inteligencia. Y los padres cristianos debían evitar provocar a ira a sus hijos al educarlos. Debían criarlos en amor, en disciplina y amonestación del Señor, porque es nuestra responsabilidad como padres. Y especialmente debían guiarlos a seguir a Dios, para que Él hiciera en ellos la misma obra que estaba haciendo los padres. Porque nosotros como padres no podemos hacer lo que Dios prometió hacer cuando nos engendra de nuevo. Y nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios y nuestros hijos también. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a sus hermanos. Y además hay unas amonestaciones, porque la porción que estudiamos es cortita esta semana. Hay amonestaciones a los siervos y a los amos cristianos. Un siervo es un esclavo y un amo es el dueño del esclavo. En el tiempo de Roma, como en nuestro tiempo, la sociedad no era justa, y ahora no es justa de ningún modo. El Imperio Romano, ¿qué hacía? Sojuzgaba por la fuerza a todos los pueblos y tomaba esclavos de los pueblos sojuzgados y los ponía al servicio de los amos romanos. Eso es lo que pasaba. Llegaba a Roma, invadía un país y se llevaba esclavos. Y se quedaba en ese país sojuzgando a todos los miembros del país. O sea, como dice la profecía, la que la escribe como una bestia, Roma era una bestia. Pero, ¿qué hizo Jesús frente a la bestia? Respetó la autoridad política. Como Jesús lo anunció, Él no vino a cambiar esta situación cambiando la estructura política del gobierno de un país, ni de todo el Imperio Romano. Su reino no era de este mundo, no era un reino político, ¿no? Aunque el reino de Dios estaba en Él y estaría en este mundo, estaría en todos los que lo siguieran, como leemos en Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, el reino prometido ya está entre ustedes. Todavía no están ustedes. Porque ¿dónde estaba el reino de Dios? Estaba en Jesús, en la piedra del ángulo de su templo. Pero iba a estar en todos los que entraran por la puerta estrecha a su templo, al lugar de su santuario, a su reino. Y fueran hechos piedras vivas, nacieran de Dios y tuvieran nueva vida. Y Jesús
Fíjense, ese nuevo orden, porque Dios se preocupó de qué, no de la estructura social, sino de las personas, ¿no? De las células de la estructura social. ¿Qué vino a cambiar? A las personas. Vino a redimir a los esclavos del pecado, de la esclavitud del pecado. Vino a preocuparse por las personas. Y naturalmente, los cristianos, al ser transformados a la imagen de Jesús, al tener el amor de Dios en el corazón, se relacionan de otro modo. Y eso afectaba a la estructura social, por supuesto, ¿no? Como aquí va a afectar, como Pablo le dice a quién, a los amos y a los esclavos. Jesús no vino a establecer una nación con un poder político y llegar a dominar las otras naciones, como pensaban los discípulos, ni vino a libertar al pueblo judío de la esclavitud romana, ni a restablecer el reino de Israel, a las 10 tribus dispersas de Israel, para volverlas a traer a su tierra, como le preguntaron los discípulos, después de llegar a entender cuál era el evangelio del reino de Dios y el reino de Dios, del cual llegarían a ser parte. Pero además a ellos les preocupaba esto, ¿eh? Porque en las promesas de Dios está la promesa de restaurar a Israel, de buscar y reunir a todos los dispersos de Israel. Y en Hechos 1, del 3 al 8, leemos lo siguiente: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No el reino político, sino el reino espiritual que Dios iba a establecer en los que creyeran en el Evangelio y quisieran nacer de él y ser parte de su reino. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, porque todos ellos habían sido discípulos de Juan y habían sido bautizados con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. O sea, van a ser parte del templo y el reino de Dios. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿no? Porque ahora tenían una pregunta. Y seguro lo habrían estado hablando entre ellos. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, Jesús les había hablado de lo que era el reino de Dios. Pero además estaban preocupados por la parte política. Va a haber una nación, justamente, donde esté todo el pueblo judío y el resto del pueblo de Israel. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ¿cuándo el Padre va a cumplir sus promesas? No les toca a ustedes entenderlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo conocerían las personas que los discípulos eran discípulos de Jesús? Si tuvieran amor, si tuvieran el amor de Dios en el corazón. Y esa es la obra de Dios en medio de su pueblo, porque Él es el labrador. Jesús es la vid verdadera y Él dijo: Jesús, mi Padre es el labrador. Y entonces, cuando Dios empezara a transformar a sus hijos de imagen de Jesús, podrían ser testigos, verdaderos testigos, y verdaderos siervos leales a Jesús. Y fíjense, Jesús no le dijo nada, pero Pablo entendió la profecía. Como Pablo lo entendió claramente, en cumplimiento de la profecía de la ley de Moisés, la reunión de los dispersos de Israel sería lo último que Dios haría en el plan de redención, cuando tuviera un pueblo con el que pudiera llamar a celos a los dispersos de Israel, como Dios lo anunció en el cántico de Moisés, al que en Apocalipsis se lo llama el cántico de Moisés y del Cordero. Y fíjense lo que Dios anunció cuando llevó a su pueblo Israel, a la tierra de Israel, a la tierra prometida, porque los que entraron eran fieles a Dios. Pero él sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Pues Satanás buscaría corromperlo a su pueblo. ¿Y qué harían? Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, como hicieron los apóstatas de la iglesia primitiva. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador, y lo vio Jehová.
y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro. Esa es la ira de Dios. Dios no los castigaría, no les haría el mal. Simplemente, como ellos elegirían irse detrás de Satanás y los demonios adorando a los ídolos, Dios los dejaría. Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Y ahí Dios anuncia lo que va a hacer cuando recupere a los dispersos de Israel. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Entonces, y esto es una profecía que se cumple en la última generación. Entonces, ¿por qué? Porque él tendría un pueblo que no es pueblo. Seríamos gentiles, pero estaríamos en una situación fea, como el ángel de la Odisea, un pueblo insensato, sin conocimiento. Como le explican Pedro y Pablo, esa nación insensata serían los gentiles que llegaran a ser parte del reino de Dios. Y en nuestro tiempo son los ángeles que están en la Odisea y llegaron a ser desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Se le aplica correctamente la palabra insensato al ángel de la Odisea? Sí, no tiene conocimiento. Como Jesús le dice: no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, ¿pero qué pasaba con los miembros de la iglesia primitiva? No estaban en esa condición, como le dice Pedro en 1 Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, como Dios dijo. Un pueblo que no es pueblo, eran gentiles. Le está hablando a los gentiles, Pedro. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y Pablo es claro en sus palabras. En Romanos 10, 18 al 21 leemos: pero digo, ¿no han oído? Está hablando a sus hermanos. Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira, porque es una profecía que se tenía que cumplir. Y Pablo está citando claramente las palabras del cántico de Moisés. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y justamente Dios había dicho que iba a llamar a celos al pueblo judío con los gentiles. Y Pablo en Romanos 11, 13 al 22 es muy claro. Porque a vosotros hablo, gentiles. O sea, ¿quién nos habla? Gentiles, a nosotros. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y él dice claramente: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Y sigue diciendo: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Porque la promesa de Dios, y es fiel esa promesa, es que, como Jesús dijo, las palabras de la ley de Moisés se van a cumplir hasta la última jota y tilde, y Dios anunció que va a recuperar ese pueblo disperso. Y sigue diciendo Pablo: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. ¿Quién es la raíz? Es Dios. Y ellos estaban unidos a Dios, al Dios de Israel. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás: fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice Pablo, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. O sea, ¿por qué los cristianos no estaban unidos a Cristo, estaban unidos a Dios? Porque eran parte del reino de Dios. Por la fe.
No te ensoberbezcas, le dice Pablo a quién, a nuestros hermanos gentiles, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y estas palabras, fíjense, se aplican a nosotros especialmente, porque se aplican al remanente de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Hay un micrófono, si se fijan, por favor, alguien tiene abierto el micrófono. Estas palabras son especiales ¿para quién? Para el pueblo de la iglesia remanente, las vírgenes dormidas. El ángel de la Odisea, al que Jesús le dice que está por vomitarlo de su boca. O sea, como dice Pablo, serás cortado. Y Jesús lo llama. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, y si no, voy a tener que vomitarlo a mi boca. Y por eso tenemos que oír estas palabras los miembros de la iglesia remanente, con los que Dios se comprometió a cumplir las palabras de profecía, a transformarlos en entendidos y así poder llamar a celos a los dispersos de Israel, cosa que hará en el tiempo de angustia. Pero en ese tiempo tiene que haber un pueblo entendido, como dice Daniel 12, 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, ¿cuándo? En el tiempo de angustia, no ahora, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Los entendidos, ¿qué va a pasar en ese tiempo? Resplandecerán. Pero los entendidos son el pueblo que no es pueblo, con el que Dios va a llamar a celos ¿a quién? Al pueblo de Israel, a los dispersos de Israel. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Por qué? Porque van a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. En ellos se va a ver la gloria de Dios. Y los que enseñan la justicia a la multitud, porque ellos tienen que enseñarle la verdad a la multitud que va a salir de Babilonia, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Y qué va a pasar en el tiempo del fin? Muchos correrán de aquí para allá. ¿Quiénes? Los que estén todavía en medio de Babilonia. Muchos correrán de Babilonia para allá. ¿Para dónde? Para Jerusalén. Y la ciencia, su conocimiento de Dios, se aumentará. ¿Por qué? Porque van a oír a los entendidos y van a ser sus maestros. Y van a conocer la verdad. Y van a oír el verdadero evangelio. Y van a salir de la gran Babilonia y van a entrar por las puertas del templo de Ciudad de Dios. Pero tiene que haber un pueblo entendido. Y ese pueblo entendido es el pueblo, justamente es nuestra misión llegar a ser parte de esos entendidos. Porque Dios le dio al pueblo antista la misión de recuperar en primer lugar el conocimiento de la verdad. Como lo indica Pablo, sus hermanos serán llamados a celos cuando, después de las primicias, después de los entendidos, después de los 144.000 sellos de la iglesia remanente, durante el tiempo de angustia también haya entrado la plenitud de los gentiles. Y por último, van a entrar, ¿quiénes? Los dispersos de Israel. Como dice Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, fíjense que hay un orden muy claro. El pueblo judío y el pueblo, el remanente, el resto de los dispersos de Israel, solo pueden ser llamados celos viendo a esos entendidos que resplandecen y viendo a la gran multitud que sale de Babilonia y entra por las puertas del templo de la ciudad de Dios. Y después, cuando sean llamados a celos, a los últimos que Dios va a esperar para salvar, va a ser al remanente de los hermanos de Jesús, los hermanos de Pablo, los judíos y los dispersos de Israel. Ahora, ¿qué va a pasar hasta la segunda venida de Jesús? Porque fíjense, Jesús no vino a cambiar la política, la estructura política de los países.
Y como anunció la profecía, hasta la segunda venida de Jesús, los líderes políticos de esta tierra serían las cabezas y los cuernos del gran dragón escarlata, del príncipe de este mundo. Porque ¿quién los pone? El dragón. Porque el príncipe de este mundo, el que gobierna políticamente este mundo, es el dragón. Y Jesús no vino a competir con el dragón. Vino a salvar personas. Y para llegar a ser parte de los cuernos del dragón, todos los líderes políticos tendrían que tener el mismo propósito. Si no, Satanás no los pondría como cuernos. ¿Cuál sería el propósito? Como dice la profecía, tienen que estar dispuestos a unirse al dragón y a la bestia en la guerra contra el santo, el verdadero Jesús, y los sellados de su pueblo, las primicias de la esposa del Cordero, como dice Apocalipsis 17. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. 10 es el número global. Entonces estos 10 reyes son todos los presidentes de la tierra, todos los reyes de la tierra, todos los políticos de la tierra, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia religiosa, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Estos tienen un mismo propósito. O sea, ¿qué pasa cuando alguien llega a ser presidente de un país? Tiene que tener este propósito, si no el dragón no hubiera permitido que llegara. Cuando llega un presidente, y nosotros estamos por votar uno, tiene que tener este propósito. ¿Y qué va a hacer? Entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero. Pero el Cordero, ¿qué va a pasar? Los vencerá, porque Él es Señor, señores y Rey de reyes, es el Dios de Israel, es Jehová, el único Dios verdadero. Y los que están con Él, y van a pelear con quienes, contra los que están con Él, que son llamados y elegidos y fieles, pero van a vencer. Ahora, y Dios sabe lo que va a pasar con la política y cómo Satanás usaría el poder político para pelear contra su pueblo y cómo lo usó cuando las bestias justamente le dieron su poder político a la ramera. ¿Para qué? Para perseguir al pueblo de Dios. Y aún así, como Jesús mismo lo enseñó, nosotros debemos darle al César lo que es de César y orar por los dirigentes políticos de nuestros pueblos, respetando las leyes civiles y las estructuras sociales establecidas. Fíjense, y eso es lo que Pablo enseña en sus palabras a los Efesios, porque aparte, pasando por arriba de esas estructuras, Dios iba ¿a dónde? A las personas, y transformaba a las personas en cualquier lugar que estuviera en la estructura social establecida en un país. Y por eso Pablo empieza hablándole a los esclavos cristianos, a los que estaban en el nivel más bajo de la sociedad. Y los insta a obedecer a sus amos terrenales como si estuvieran obedeciendo a Cristo, de corazón, con amor, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. ¿Y qué tenían que buscar? Porque todos eran testigos, todos predicaban el evangelio de reconciliación y tendrían que buscar reconciliarlos con Dios. O sea, tenían que buscar por amor ganar a su amo para Dios. Y eso leemos en Efesios 6, 5 al 8. Siervos, dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. O sea, no sublévense. No, obedezcan. ¿Es justo que sean esclavos? No. Eran libres y fueron sojuzgados por la fuerza. Pero ¿qué le dice Pablo a los cristianos? Jesús no vino a cambiar esto. No vino a hacer una guerra. ¿Qué vino a hacer? A cambiar a las personas. ¿Y qué le dice a los siervos? Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, obedézcanlos como si ellos fueran Cristo, con amor, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. No busquen congraciarse con ellos. Háganlo con amor, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea, hagan lo mejor para sus amos, no buscando congraciarse con ellos, sino por amor, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que
el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Justamente como Jesús enseñó y como Jesús lo hizo, actuar con amor. Y si ellos eran siervos, tenían que servir con amor a sus amos, como si fuera Cristo. Ahora, tenían que amar a sus amos. Y podían hacerlo porque Dios estaba derramando su amor en ellos. Y ese amor tenía que brotar en ellos. Y esto tenía que ser hecho de corazón, no a la fuerza, sino porque Dios estaba cambiando sus corazones, estaba poniendo su amor en sus corazones. Tenía que hacerlo por amor. Fíjense qué cambio grande. Un siervo que es sojuzgado, ahora ama a su amo, pero con el amor de Dios, y quiere el bien de él, quiere salvarlo, ¿no? Y hace la voluntad de Dios. Y también Pablo le habla a los amos cristianos, los amos de los esclavos. O sea que antes, justamente, ¿qué hacían? Aprovechaban el poder de Roma y a los que Roma había sojuzgado, se lo habían dado, los trataban como esclavos y los tenían a su servicio. Y les da consejos, sean o no sean cristianos sus siervos, sean o no sean cristianos sus esclavos. Y Pablo los insta a hacer lo mismo con ellos. ¿Qué cosa? Amarlos. Fíjense, dice, someteos unos a otros. Y si su esclavo era cristiano, ¿qué le dice? Y el consejo es someteos unos a otros. Aunque socialmente sea tu esclavo, trátalo como tu hermano. Y como Cristo te trató, trátalo así. Y por eso Pablo nos insta a hacer lo mismo con sus esclavos, a amarlos, a servirles de corazón. Fíjense, al amo le dice que sirva a su esclavo de corazón. Y los insta a dejar de lado las amenazas, porque para Dios no hay excepción de personas. Entonces, el esclavo y el amo, si son cristianos, no hay excepción para Dios. Y tienen que tratarse. Y en el reino de los cielos, justamente, no hay amos ni esclavos. No hay nadie que sea mayor que sus hermanos. Y eso tiene que pasar en nuestra iglesia. Y en Efesios 6:9 leemos, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Para Dios no hay amos y esclavos. Todos ustedes son iguales. En el reino de los cielos, el reino de Dios, como el ángel Gabriel le dijo a Juan, todos eran consiervos y estaban unidos por el amor de Dios, que es el vínculo perfecto. Y Pablo, dándole el mismo consejo que a los efesios, pero esta vez a los colosenses, como leemos en Colosenses 3, del 9 al 14, les dijo, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, a la imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. O sea, ¿había diferencia para Dios? No. Entre un siervo, un esclavo y alguien que era libre, no. Alguien que era ciudadano romano, no. Sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Por qué? Porque el siervo y el libre estaban siendo transformados a imagen de Dios, a imagen de Jesús. ¿Y había diferencia para Dios? No, y para ellos no tenía que haberla, porque ellos tenían que ver justamente y diferenciar la estructura social y la sociedad con toda su injusticia de lo que es el reino de Dios y lo que es el verdadero vínculo que existía entre los cristianos. Vestidos pues, le dice Pablo, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué tenía que hacer un amo con su siervo, con su esclavo? Amarlo. Y el esclavo,
cristiano amar a su amo. Porque ese es el vínculo, el nuevo vínculo, con el que empezaban las células de la sociedad a establecer vínculos con sus hermanos. Y eso es lo que realmente necesita la sociedad, es la única cura para la sociedad. Y como leemos en Apocalipsis 19:10, dice Gabriel, dice Juan, y yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Ante quién se postró? Ante el que ocupa el lugar de Lucifer, que quiso justamente que sus hermanos lo adoraran. Fue el primer ser creado que quiso ser mayor que sus hermanos y sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle, después de que él termina de revelarle las cosas. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy, ¿qué cosa? Consiervo tuyo. ¿Qué soy? El que ocupa el lugar de Lucifer, el ángel cubridor que está al lado del trono de Dios. ¿Qué dice? Yo soy consiervo tuyo. Todos los hijos de Dios que son consiervos. ¿Son siervos de quién? De Dios. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, de los verdaderos cristianos. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, o sea, dar testimonio de Jesús es el Espíritu, es el objetivo de la profecía. Ese es justamente el amor, es el vínculo perfecto que también van a llegar a tener con Dios y con todos sus hermanos. Primero, los 144.000 sellos del pueblo adventista, los que tengan hambre y sed de justicia, y luego la gran multitud que habrá salido de medio de la gran Babilonia en el tiempo de angustia, entre los cuales va a estar el pueblo de Daniel, al que Dios habrá llamado a celos. Y justamente para que esta profecía se cumpla, para esto fuimos nosotros llamados, como leemos en Apocalipsis 14:1. Después mire, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y su padre escrito en la frente. Estos son los entendidos, que tienen que resplandecer en tiempo de angustia. ¿Y cuál es el resultado? Muchos correrán de Babilonia a Jerusalén, al reino, al templo de Dios. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Y al final, como dice Apocalipsis 19:6-9, y oí como la voz de una gran multitud, ¿no? Que no se puede contar, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, ¿no? Gloria a Jehová, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Dios estaba reinando. ¿Dónde? En ellos. ¿Había una nueva estructura política en el mundo? No. ¿Qué había? Nuevas células, nuevas personas que habían pasado de muerte a vida y que eran hijos de Dios y Dios estaba reinando en ellos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, a su esposa, que ahora es no son las primicias solamente, sino la gran multitud, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿no? De los que guardan los mandamientos de Dios, porque tienen la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y quién llama? El Espíritu y la esposa. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y ahí se va a ver en el mundo, ¿qué cosa? A siervos leales a Cristo, a los hermanos de Jesús. Y todo el mundo está esperando, todo el universo está esperando, como dice Pablo, para ver la manifestación de los hijos de Dios. Y es la única forma en que seamos leales realmente a Cristo. Y los siervos fieles lo van a hacer. Y como Jesús dijo, lo predicó en su sermón del monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esa es la promesa para el pueblo adventista. En primer lugar, Dios nos va a saciar a nosotros con su amor. Y va a derramar su amor en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos reflejar su gloria y el plan de redención pueda llegar a completarse. Y puede haber una gran multitud en el templo de Dios en el tiempo de la última generación. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y tengan un hermoso y bendecido sábado.